Muy buenos días a todos, un gusto saludarlos. Muchas gracias por su puntualidad y por también permanecer en este piloto, que ya estamos cursando la tercera sesión de profundización y la cuarta sesión en total desde la introducción. Recordemos que este piloto, Estrategias Avanzadas de Scoping Review, es una iniciativa de sede de la Patagonia con la iniciativa principalmente de Dirección de la Biblioteca sede de la Patagonia y el apoyo de Dirección de Investigación y Doctorados y de Dirección Académica de sede. ¿Ya? Así que le agradecemos que pueda permanecer y además mencionarle y recordarle que la próxima sesión, el día miércoles, finaliza esta intervención. En cuanto a los aspectos teóricos, finaliza con Soledad Capes, que va a profundizar lo que es cribado y lo que es la estructuración de los resultados y discusión de la revisión sistemática Scoping Review. ¿Ya? Hoy día, en particular, nos encontramos con Sergio Oliveros, que está acá ya en pantalla, bibliotecólogo referencista de la Patagonia. Y Sergio va a profundizar específicamente en la continuación de la sesión anterior que aborda principalmente lo que es la búsqueda de información científica en base de datos especializadas y este cruce con los gestores bibliográficos que son de gran apoyo en la construcción de esta data que finalmente es la que se va a cribar dentro de esta estructura de filtro de la revisión sistemática. Recordemos, recapitulando un poco todas las sesiones que hemos tenido. Nuestra primera sesión fue de introducción. Nuestra segunda sesión fue específicamente trabajar los frameworks con todo lo que es el diagrama de prisma. Eso lo trabajó Constanza Marín. Posteriormente vine yo con lo que es el levantamiento de la pregunta. Trabajamos con preguntas PSC y pregunta PICO. Además, creamos estrategia utilizando operadores booleanos y nos dimos cuenta que la estrategia no es algo que es inmediato, es un proceso, como nos decía Gabriela Mistral, por qué no citarla de nuevo, que es como las olas. Por más que uno piense que ya ahí está lista esa es la estrategia, muchas veces es el punto de partida de una nueva estrategia y hay que tener siempre esa visión de que ni las bases de datos van a responder de forma igual, ni todas las keywords, aunque sean muy controladas, van a ser todas exitosas. ¿Ya? Por eso uno tiene que estar atento y lo más importante es esta etapa que nos va a enseñar Sergio, en la cual hay que tener mucho tiempo de dedicación, tampoco es tanto, pero tiempo de dedicación para que salga bien este proceso, porque esto depende del resto de la revisión sistemática. Perfecto. Así que aprovecho a saludar a todos los que se han integrado en la sesión. Voy a revisar si nos acompaña Mario. Bueno, Mario no está, pero Angélica Barroso ni Estefanía Rivadeneira. Pero bueno, y lo que les quiero además comentar es que cualquier duda, consulta que surja durante la sesión, ustedes la pueden dejar en el chat, el cual vamos a leer al final de la sesión. Dicho esto, dejo a Sergio, así que muchas gracias. Ya vemos la presentación, Sergio. Ya, muchas gracias. Primero que todo, muy buenos días con muchas alegrías, a pesar de que está lloviendo a full, pero estamos todos contentos. Ya, primero que todo, vamos a hacer... El título de esta presentación se llama Búsqueda de información en base de datos y uso de gestores bibliográficos, específicamente dos, Zotero y Mendeley. Después voy a explicar un poquito más adelante por qué elegimos estos dos gestores y no otros que existen en el mercado. Dentro de los objetivos que tenemos en esta presentación en concreto son tres. Uno, buscar sistemáticamente en base de datos de indexación principal. Exportar metadatos de las colecciones extraídas de las bases de datos mediante archivo RIS en Zotero y en Mendeley. Y finalmente, usar estratégicamente los gestores bibliográficos como apoyo para la Scoping Review. Esos van a ser nuestros objetivos, lo que nos va a ir guiando dentro de esta presentación. Primero comencemos con el primer objetivo, que es buscar sistemáticamente en base de datos de indexación principal. Y para poder comenzar con este proceso de la Scoping Review en relación con la búsqueda de información, tenemos que hacernos la siguiente pregunta, dos preguntas en realidad que van asociadas. Primera, ¿qué es una base de datos? Y segundo, ¿por qué son tan importantes dentro de este proceso?
¿Por qué no otro medio? ¿Por qué no otro tipo de sitios? ¿Por qué no otro tipo de plataformas de los cuales poder extraer la información? ¿Por qué se privilegia estas sobre otras? Primero que todo, vamos definiendo qué es una base de datos de tipo bibliográfica o documental. Según lo que dice el sitio web llamado Ecurret, en el año 2021 definió que las bases de datos de tipo bibliográfica se definen de la siguiente forma. Primero, son espacios virtuales en la red, ¿ya? No tienen un espacio físico que nosotros podamos ir, yo quiero tal documento y lo tengo físicamente, sino que está dentro de lo que es todas las plataformas, servidores, etcétera, y todo lo que es esas medios informáticos, en los cuales son espacios virtuales que primeramente nos ayudan a recopilar publicaciones de contenido científico y técnico. O sea, ya tenemos una clasificación. Separamos todo tipo de documentación no científica, llámese periodística, llámese de redes sociales, llámese de información política, gubernamental, legislativa, etcétera, y las separamos, aunque esa también tiene su clasificación, su base de datos, pero en este caso en particular tienen un contenido científico y técnico específico. O sea, estamos hablando de los artículos. Dentro de estos sistemas, estas bases de datos van a tener distintos tipos de formatos que nosotros vamos a poder interactuar. Pueden ser libros, artículos, videos, pueden ser congresos, tesis, etcétera. Ya formatos hay para todos los gustos y colores. Pero además tiene una característica muy interesante, que estos espacios no son grandes ollas comunes, que yo está todo mezclado, sino que son tan especializadas en ciertas temáticas. En algunas, por ejemplo, están del área médica, otra educativa, otra de arquitectura, otra de ingeniería. Algunas son multidisciplinarias, pero dentro de de esta multiplicidad de temáticas están clasificados los ítems para poder seleccionar la información que uno está requiriendo. Por ejemplo, si yo ingreso a ESCOhost, por dar un ejemplo, voy a tener distintas clasificaciones en las cuales yo tengo una base de datos o un ítem que es de Mendeley, por ejemplo, o no, de Medline, medicina. Otro que es de Education Resource. Pum. También aún se ve la portada. Muchas gracias por esa información. Pregunta, ¿todos ven dónde estoy yo en esta parte de qué son las bases de datos bibliográficas? Sí, Sergio, se ve. ¿Se ve? Ya, perfecto. Eso quiere decir que se puede haber quedado pegado en este caso del internet. Sí, exactamente, mi estimada Carolina. Ya, como le iba diciendo, entonces, tenemos esta característica que tiene las bases de datos, pero tienen un objetivo que es sumamente importante para todo lo que son las revisiones de tipo bibliográfica o investigaciones, que es que su objetivo principal es intentar reunir la mayor cantidad de la producción bibliográfica que se crea en una disciplina o en un área de conocimiento durante ciertos periodos de tiempo. Por ejemplo, en este caso, 2024. Entonces, ¿qué va a hacer las bases de datos? Se van a publicar porque se publica muchísima ciencia todos los años sobre distintas temáticas. ¿Y qué va a hacer la base de datos? Empezar a recopilar esa información que se publica en las revistas, la normaliza dentro del sistema y nos la va dejando de acceso. ¿Ya? Para con eso nosotros poder ir con mayor facilidad revisando esa información y no estar navegando de repente en un océano de información. Y lo que pasa que cuando navegamos en este océano, que por ejemplo puede ser Google, de información, buscando documentos, normalmente nosotros solamente rasgamos la superficie. Tomamos los documentos que están más cercanos a nosotros en ese minuto y no los documentos que pueden ser más efectivos para el estudio que estamos realizando. Ahora, estas bases de datos tienen la virtud que como clasifican esta información, la recopilan, nosotros con eso ya sabemos y podemos incluso medir bibliométricamente o estadísticamente o cualquier otra modalidad de análisis cómo está la producción sobre un tema. Por tanto, eso a mí me asegura que, por ejemplo, en un año se produjeron 11.000 artículos sobre inteligencia artificial y yo esa información la tengo compilada en un solo espacio y la puedo revisar. Claramente existen muchas bases de datos que compilan distintos artículos
de distintas revistas y en algunos casos incluso algunas pueden coincidir. Pero eso ya es tema para otro taller, que eso lo va a ver la María Soledad. Entendiendo este punto, nosotros vamos a revisar en particular dos bases de datos, que son la base de datos Web of Science para los amigos WOS y la base de datos llamada Scopus. Estas dos bases de datos tienen una característica que es fundamental y es de que compilan entre el 60 y 70% de todas las investigaciones más importantes a nivel mundial. En otras palabras, son paso obligado. ¿Ya? Yo quiero hacer una revisión de cualquier tipo y si no tengo acceso a estas dos bases de datos, o si yo tengo acceso a estas dos bases de datos y no las he revisado, ahí voy a tener dificultades con el proceso investigativo. Gracias a que la San Sebastián tiene muchos recursos, tenemos nosotros, por ejemplo, acá en la universidad, tenemos estas dos bases de datos de acceso. Y esas es donde vamos a ir trabajando. Otra de las características de las bases de datos dentro de todo este proceso es que dentro del mundo científico hay una máxima que no está explícita, pero que se respeta a rajatabla. No existe el anonimato. No existe el seudónimo dentro de las publicaciones, a no ser de que sean de algún tipo militar, pero eso ya es tema eso es otra área. En este caso, la investigación científica como tal tiene que tener un responsable, alguien el cual uno se le pueda adjudicar la creación del documento o de la información. Llámense autor, persona, individuo, institución, o en este caso, con la aparición de las inteligencias artificiales, entes no humanos. Aunque suene un poquito como medio, casi como de ciencia ficción, pero ya se está considerando, ya se está empezando a hablar en ese lenguaje. Por otra parte, también la base de datos a mí me permite saber cada cuánto tiempo una disciplina va ingresando nuevo conocimiento dentro de su área, cómo va evolucionando un tema. Esa es la famosa periodicidad de la actualización. Saber cada cuánto tiempo una disciplina se renueva. Normalmente, estadísticamente, en base a la bibliometría, una disciplina tiene una renovación por lo bajo media de 5 años, ya donde van apareciendo nuevos descubrimientos. En otros casos, dependiendo de la disciplina, pueden ser un poco más o incluso en algunos casos menos. La cobertura, la base de datos a mí me permite también saber qué país está publicando qué temas. Por eso es tan importante dentro de todo este proceso cuando uno genera, y aquí hago un pequeño spoiler, de relación de las ecuaciones de búsqueda, saber cuál es el idioma dominante del tema. Porque hay países, como por ejemplo, que el idioma dominante actualmente es el inglés. La mayoría de las grandes publicaciones están en ese idioma. Pero, por ejemplo, actualmente el idioma que está posicionándose muy fuerte y ya está en el segundo puesto dentro de las grandes publicaciones científicas es el chino mandarín. Por tanto, nosotros tenemos que saber si la temática que yo estoy investigando en español puede ser que tenga muy escasa documentación, pero si yo voy y reviso una base de datos en inglés, me voy a dar cuenta que tiene información de sobra. Un ejemplo, el tema de la alfabetización en inteligencia artificial. Ese tema en español particularmente tiene muy pocas publicaciones. Pero si yo lo reviso en inglés, lo reviso en chino, lo reviso en alemán o lo reviso en francés, por ejemplo, me doy cuenta que tiene una buena cantidad de documentación, la cual yo puedo ir revisando y analizando. Ya hablamos sobre los tipos de documentos que me ofrecen y el punto que quizás es muy importante dentro cuando hablamos de las bases de datos es su estructura. Las bases de datos bibliográficas normalmente dentro de su visualización, la interfaz, muchas veces son muy distintas. Uno las puede ver, algunas son muy simples de entender, uno las ve y sabe inmediatamente qué hacer, ese es el affordance, pero en otras veces la base de datos te causa esa sensación de no la entiendo, ¿cómo la utilizo? En este punto es importante saber reconocer lo que es la estructura informática, cuáles son los elementos básicos que yo necesito para navegar. Barra de búsqueda, botón de operadores booleanos, saber más o menos qué símbolos me acepta la base de datos para yo poder realizar la búsqueda de información,
saber cuáles son los ítems que me entrega, por ejemplo, que puede ser título, autor, palabra clave, título, autor, palabra clave, todos esos ítems, y ya con eso yo ya tengo, ya me puedo ir manejando. Y también saber más o menos qué palabras claves acepta el sistema. Porque, como bien decía Evangelina en el inicio, hay bases de datos que yo puedo tener muy normalizadas las palabras clave en la ecuación, pero que la base de datos no las reconoce y puede ser que simplemente estén usando otro tesauro. Entonces, ahí tenemos que nosotros ir jugando, reestructurando, replanteando la ecuación de búsqueda para obtener la información que estamos necesitando. Lo ideal es que sea lo más igual posible la ecuación, que sea la misma ecuación para todas las bases de datos, pero en ocasiones no se puede y hay que hacer pequeñas modificaciones que hay que ir registrando. Ahora, dentro de lo que las bases de datos nos entregan, vamos a tener algunas bases de datos que son de referencias. O sea, me va a entregar toda la información técnica del documento, pero no me va a entregar el documento como tal. Eso se le llama los famosos metadatos. Y en algunas bases de datos vamos a tener la descripción del documento y el documento como tal, que esos son los bases de datos de acceso o de texto completo. Breve resumen, un pequeño recordatorio, porque de aquí ya empezamos con todo lo que es ya más práctico. Yo tengo que tener una necesidad de información, que en este caso tendría que ser el tema, la pregunta PICO, la pregunta PCC, la cual yo la voy a estructurar de una forma, va a tener una forma, y la cual yo esa pregunta la tengo que convertir en lo que se denomina ecuación de búsqueda o la query de búsqueda, la cual va a estar compuesta de tres grandes bloques: palabras claves, que eso los pueden encontrar a través de los tesauros especializados de cada disciplina. El lenguaje especializado técnico de cada disciplina también ayuda bastante. Y finalmente, los tesauros que son propios de las bases de datos, que de repente tú no buscas la base de datos y te aparecen sugerencias. Esos son las palabras más buscadas dentro del sistema, en la cual la máquina los va colocando en base a prioridades. Pero normalmente ese es el último que se utiliza, ¿ya? Siempre son los dos primeros los más empleados. Y el primero es el que ya domina. Los operadores booleanos, AND, OR y NOT, que eso quedó muy bien explicado la semana pasada. Y los símbolos. En este caso, siempre como el símbolo más dominante es el símbolo de las comillas. Ese es como el universal, es el que funciona en todas las bases de datos. El símbolo del truncamiento, algunas veces el punto y coma, este funciona en algunas. Ya por esa razón, una sugerencia muy práctica en este minuto, cuando uno realiza o empieza a buscar o aplicar la ecuación de búsqueda a las bases de datos para encontrar la información, es saber qué es lo que te acepta y no te acepta la base de datos. Para esa razón, una simple sugerencia: jueguen con la base de datos durante media hora. Explórela, jueguen con la base de datos, vean qué le entrega, cómo funciona. Ah, pruebo con esta combinación. Jueguen. Y después que ya saben más o menos cómo interactúa la base de datos, con eso después empezamos a aplicar la query, ya como tal. ¿Hasta ahora todo bien? ¿Alguna pregunta, estimadísimos? ¿Sí? Ya, vamos a Súper continuar. clarito, gracias. Ya, de nada. Ya, vamos al punto de partida. Aquí ya comenzamos con todo lo práctico. Muchas gracias, estimada María. Vamos a empezar con todo lo práctico. Vamos a comenzar con la query que en la clase de la semana pasada quedamos. Evangelina, en la semana pasada, usted les mostró la combinación de palabras y cuántos documentos les entregaba en base a las combinaciones de las palabras claves para generar esta query. La query que nosotros vamos a utilizar es la primera, la que está marcada en el recuadro rojo. Esa query la vamos a aplicar tanto en Web of Science y la vamos a aplicar en Scopus, para que vayamos viendo cómo se va moviendo el sistema y la base de datos y cómo nosotros podemos irlo restringiendo o disminuyendo. Entonces, eso nos lleva a el segundo objetivo: exportar los metadatos de las colecciones extraídas de las bases de datos mediante archivos RIS en Zotero y Mendeley.
Voy a mostrar solamente esta imagen y después vamos a hacerlo práctico. Voy a mostrarlo directamente en Web of Science. Cuando nosotros aplicamos una ecuación de búsqueda dentro de las bases de datos, en este caso de Web of Science, lo que nosotros tenemos que tener presente es lo siguiente, que muchas veces en un primer inicio, cuando nosotros ingresamos la query, que en este caso, este es un pantallazo de la ecuación que vamos a ver después en vivo y en directo, originalmente a mí me daba 7.984 documentos. Yo para poder restringir esa información, y aquí entramos con todos los criterios de inclusión, que uno de ellos es el tiempo, por ejemplo, de qué año hasta qué año quiero buscar, que en este caso yo lo resumí desde el 2019 al 2023, lo cual eso me disminuyó muchísimo la ecuación, la cantidad de información. De 7.000 pasé a 3.000, a casi 4.000 documentos. Con eso en mente, nosotros vamos a empezar con el proceso de búsqueda. Con permiso, voy a dejar de presentar y voy a irme directamente a la pantalla. Permiso. Turururu. Pregunta de rigor. ¿Todos pueden ver mi pantalla? Se ve tu pantalla, Sergio. Muchas gracias, estimada Evita. Entonces, les presento la página de la biblioteca. Este es la puerta de entrada a las bases de datos, en este caso Web of Science y Scopus. Porque a través de este sistema, estas dos bases de datos nos van a reconocer como usuarios. Si yo ingreso externamente, me va a pedir, en algunos casos, por ejemplo, si yo ingreso con mi correo electrónico Gmail, me va a pedir una suscripción. Si yo ingreso al sistema, claramente ustedes con su correo electrónico institucional y su clave USS, ingresan al sistema. Vamos a darle un par de segunditos a la máquina para que realice todo su proceso clásico. Como yo les comentaba en un inicio, la base de datos, en este caso Web of Science, se especializa, tiene una indexación del nivel más alto. Por esa razón es tan relevante, porque además de tener investigaciones relacionadas con todo el aspecto científico, con todo lo que es, por ejemplo, ciencias duras, tiene también las áreas de ciencias sociales, de arte, asociado dentro de su sistema. Permiso, estas son pequeñas cositas que suceden en el vivo y en directo. Vamos viendo. Ahí me abrió. Uy, ¿qué pasó? Permiso. Uy. Cedoso. Y vamos a esperar. Ya, disculpe los segundos de espera. Yo sé que más de 3 segundos uno se siente un poquito como que se demora, pero es parte del proceso. Nosotros ya acá en biblioteca, nosotros ingresamos a la parte que dice recursos electrónicos y en recursos electrónicos vamos a tener a la primera visualización las dos bases de datos, que serían Web of Science y Scopus. Nosotros aquí vamos a iniciar este proceso, vamos a ingresar adentro de Web of Science. Web of Science, por lo general, es una base de datos que su estructura informática se tiende a demorar un poquito más en subir, dependiendo de la velocidad de su computador y también de la conexión a Internet. Les presento a Web of Science. Para todos aquellos que no han tenido la oportunidad de conocerlo, se los presento. Es una base de datos bastante amigable en términos de usabilidad. Tenemos, por ejemplo, nuestra barra de búsqueda básica, pero lo que a nosotros nos interesa en este punto de revisar
es la opción de búsqueda avanzada. Porque aquí es donde nosotros vamos a colocar nuestra query. Vamos a colocar nuestra ecuación de búsqueda. Entonces, vamos a copiar nuestros conceptos que habíamos visualizado en una primera instancia. Vamos a ir copiando nuestra ecuación de búsqueda en función de nuestros operadores booleanos. Y para eso, la query que nosotros vamos a ir generando en este caso, si ustedes se fijan, tiene muchas palabras equivalentes o palabras que nos pueden generar la opción de buscar mayor cantidad de documentación. Ahora, ya voy terminando. Un poquito de... Ya me va quedando poquito. Y fíjense que, con permiso, voy a agrandar un poquito el recuadro de búsqueda. Si ustedes se fijan, la primera etapa de toda la query fue sinónimos, fue palabras equivalentes que pudieran a mí entregarme la información. Ahora yo cambié con el AND al segundo concepto, que en este caso sería Open Science. Y nuevamente ahora voy a colocar lo que son otras palabras, otros conceptos de los tesauros que se relacionan directamente con la temática. Vamos con este. Y finalmente vamos a colocar el concepto de que se vinculaba con el espacio físico, que en este caso sería Chile. Ya, vamos a agrandar un poquito la query. Fíjense la combinación. Esta es la combinación que nosotros hicimos, que se hizo la semana pasada en PubMed. Exactamente la misma. Vamos a ponerla en práctica. Search, aplicamos buscar. Me dice error, me pasó aquí, chiquillos. Veamos, dice en la misión, query, término, booleana, no, not. A ver, tenemos un pequeño error de sintaxis. Todos los eventos. Con permiso, tenemos un pequeño error de sintaxis que aquí nos pasó. Evita, si me ayudas un poquito a buscar el error de sintaxis, por favor. Ya. Vamos a probarlo de nuevo. Dígame. Sergio, mira, donde dice Information Literacy, ahí hay un OR que está de sobra. Ah, tienes razón. Ahí está. Gracias. Muchas gracias. Eso es bueno por cuando estamos... Muchas gracias. Y también tenemos un AND de sobra, creo. Vamos a probar. Ahora sí. Muchas gracias por esos ojos de águila que me ayudaron a localizar esos dos pequeños errores. Fíjense, usamos la misma query que habíamos usado en PubMed
Y fíjense la cantidad de información. Este es un número muy alto para nosotros comenzar a hacer una migración de información o la exportación de los datos. Por tanto, lo que yo voy a hacer ahora es, voy a delimitarlo por tiempo. Como les comentaba, yo lo delimité desde el año 2019 al 2023. Puedo delimitarlo hasta, en este caso, hasta el año 90 en función de la ecuación, que eso sería todo. Yo voy a colocar refinar. Y bajamos a 3.977 documentos, lo que habíamos visto nosotros originalmente en la presentación. Ahora, lo importante acá en este punto, que ustedes tienen un conjunto de filtros los cuales ustedes pueden ir disminuyendo aún más el volumen de información, dependiendo claramente de sus criterios de inclusión y exclusión, que eso lo vamos a ver después posteriormente con María Soledad. Ahora, lo importante acá y el punto central de esta presentación es cómo exporto los datos desde Web of Science, cómo exporto estos 3.977 documentos. Si ustedes se fijan, y aquí atención, Web of Science va a tener un botón que se llama Export. Este es para exportar la información. Yo cliqueo y cuando yo cliqueo este botón, me van a aparecer un conjunto de formatos. RIS, BTEX, Excel, etc. Nosotros vamos a utilizar el formato RIS porque es un formato universal que es reconocido por las distintas herramientas de gestores bibliográficos. Cliqueamos el formato RIS, se me va a abrir este recuadro y aquí me dice lo primero: rescatar todos aquellos registros de la página, solamente los que tengo en la primera visualización del sitio. Pero si yo cliqueo la segunda opción, me dice que yo puedo ir, descargar, extraer los metadatos de los primeros del 1 al número 1000 de los registros. En este caso en particular, como son 3.977, serían 3 archivos. Serían, por ejemplo, del 1 al 1000, del 1000 al 2999, del 3000 al 3977. Dicho eso, yo para este ejercicio solamente voy a descargar los primeros 1000 registros. Yo tengo del 1 al 1000 y después voy a tener lo que dice el contenido. Y aquí es importante lo siguiente, porque yo aquí voy a tener 3 opciones. Solamente que me rescate la información del registro del autor, el título y la revista. Segunda opción, que me rescate solamente el autor, el título, la revista y el resumen de lo que estoy observando de cada uno de los registros, o que me entregue toda la información del registro, de cada uno de los 1000, que me entregue toda la información completa. La sugerencia en este punto es que cuando ustedes vayan a realizar este proceso, que puedan realizarlo con el full record, porque eso me da la mayor cantidad de datos y de información que yo pueda analizar posteriormente o que se pueda ir completando dentro de lo que va a ser el gestor bibliográfico. Le doy exportar y eso me va a generar un archivo en formato RIS. Vamos a esperar un par de segunditos a que esto descargue, aunque yo ya lo tengo descargado dentro de
dentro de mis archivos. Así que si se demora 2 segundos más, lo vamos a utilizar. Listo. Ya tengo el archivo de Word dentro de mi computador. Ahora vamos a realizar este mismo proceso, pero lo vamos a hacer en Web of Science, digo en Scopus, perdón. Con permiso. Nuevamente voy a dejar de presentar de manera la pantalla y voy a volver a lo que es la presentación. Con permiso. Para que sea más rápido. Vamos a abrir directamente la presentación desde el computador. Entonces, con permiso, vamos a compartir pantalla. Ya. Se visualiza la pantalla, ¿verdad? Se visualiza, Sergio. Muchas gracias. Ya se visualiza completa. Así es. Ya, muchas gracias, estimada Evita. Entonces, ya tenemos el archivo RIS extraído de Web of Science, que en este caso solamente compilé los primeros 1000. Claramente, dentro de su proceso de revisión, ustedes tendrán que rescatar toda la información según la ecuación que ustedes realizaron. Nosotros en Scopus vamos a utilizar la misma ecuación que utilizamos en Web of Science y también previamente en PubMed. Y de esta, nosotros dentro del documento nos va a arrojar 538 documentos, también limitados bajo los mismos años, porque si yo lo expandía, me expandía como a 1000 y fracción dentro de la primera ecuación. Ahora, vamos a realizar este proceso nuevamente. Con permiso, voy a dejar de compartir la pantalla y lo vamos a revisar en vivo y en directo. Nuevamente compartimos pantalla. Tenemos la plataforma, la visualización. Entramos a Scopus. Esperamos a que abra el sistema. Tenemos un par de segunditos. Scopus es, por decirlo así, el rival más cercano a Web of Science. Ya, esta plataforma tiene poquitos años si la comparamos con Web of Science, que apareció en 1970 como Web of Knowledge. Scopus surgió a mediados de los 2000 y se ha posicionado rápidamente dentro del mundo científico como una de las más importantes. Ya, nosotros dentro de la visualización que tenemos de Scopus tenemos nuestra barra de búsqueda, en la cual yo podría en este caso ir colocando palabra por palabra. Pero por tema de tiempo y de funcionalidad, nosotros vamos a ir a la que dice Advanced Document Search. Cliqueamos. Esperamos un par de segunditos. Y cuando yo ingreso a lo que es el Advanced Document Search, me va a generar inmediatamente un espacio en el cual yo puedo directamente colocar la query, copiada y pegada. No tengo que ir colocando palabra por palabra, sino que la puedo colocar toda en un solo momento. Teniendo ya la query pegada, en este caso, con todos los operadores booleanos, esta vez vamos a revisar bien, que no haya errores. Ya, perfecto, no hay accidentes. Cliqueamos Search. Esperamos a que abra la plataforma. Y tengo 871 documentos. Tengo la query aquí presente, la cual me permite a mí, en caso de hacer algún tipo de modificación, si presento echa un less.
Vamos a aplicar el periodo de tiempo, que era 2019 al 2023. Y fíjense, dentro de las demás filtros, tenemos por áreas, por tipo de documento, por lenguaje. Y fíjense que el lenguaje español solamente tiene 46 documentos. Por tanto, el lenguaje dominante es el inglés en este caso en particular. Y otro tipo de filtros dependiendo de lo que ustedes quieran realizar. Aplicamos buscar. Uy, tenemos un pequeño momento. Ya. Entonces, tenemos aquí dentro de Web of Science, de Scopus, tenemos 553 documentos en este caso. Ahora, lo que nosotros vamos a hacer ahora es migrar esta información. Y si nosotros nos fijamos, fíjense en la plataforma. Tenemos nuevamente el botón de exportar. En algunos casos también va a tener el nombre de Save, que por ejemplo en PubMed aparece. Cliqueo, elijo el formato RIS, BibTeX u otro. Y se fijan, acá también tengo formatos que son para los gestores bibliográficos, que serían Zotero, Mendeley, RefWorks o EndNote. Ahora, yo en este caso en particular voy a utilizar el formato RIS universal, porque con eso yo lo puedo migrar a tanto a Zotero como a Mendeley, como a EndNote, como a otro formato que yo esté utilizando. Cliqueo. Vamos a achicar pantalla. Y si se fijan, el Scopus es más generoso porque me dice que yo puedo descargar hasta 20.000 documentos en formato RIS o 20.000 metadatos. En este caso, yo solamente voy a colocar del 1 al 553, que es lo que me entregó de la búsqueda. Y tenemos acá, tenemos la información de citación, la información bibliográfica, que es la afiliación, el PubMed ID, el lenguaje original del documento, más datos. After the keywords, vitales para el proceso de la Scoping Review. El Find Details, los detalles en relación con los números del texto. Y otro tipo de información que pueda ser útil para la descripción del documento. Yo voy aquí a colocar exportar. Esperamos un par de segundos. Esto va a generar nuevamente un archivo RIS. Ya nos queda poquito y tenemos el archivo completo. Ya. Entonces, cuando ya tengamos los dos archivos RIS descargados que vamos a utilizar en nuestro trabajo, vamos a pasar a la tercera etapa. Y aquí ya tengo el archivo RIS de Scopus ya descargado. Esa es la manera simple en relación con la descarga masiva de información. Voy ahora a dejar de presentar la pantalla y voy a abrir directamente un gestor bibliográfico, que es la tercera parte de esta presentación, que es justamente utilizar los gestores bibliográficos para el proceso de Scoping Review. Como nosotros tenemos que analizar grandes volúmenes de información, en este caso, nosotros tenemos que utilizar algún tipo de herramienta, que en este caso son los gestores bibliográficos. Nosotros en la universidad fomentamos el uso de dos, Zotero y Mendeley, porque son software gratuitos, software universalmente conocidos, y tercero, son software que tienen un periodo de actualización más rápido, ya porque tienen comunidades y tienen instituciones que lo respaldan y
desarrollan rápidamente la información que ellos están o las modificaciones que se necesitan. Nosotros vamos a comenzar con el proceso de migración de información a través de la plataforma llamada o del software llamado Zotero. Ustedes lo descargan de internet colocando Zotero en Google, les va a aparecer inmediatamente el sitio web. Descargar, se va a instalar este software de escritorio y nosotros dentro de este proceso, dentro de esta herramienta, nosotros vamos a subir estos archivos. Yo voy a ir acá con la plataforma en el botón de archivo. Voy al botón de importar. Me va a indicar de dónde yo quiero sacar estos metadatos, esta información que describe los documentos. Yo voy a cliquear Next. Y dentro de lo que es mi escritorio, en este caso mi carpeta de descargas, yo voy a elegir la carpeta de Scopus. ¿Ya? En esta primera entrada. Coloco, cliqueo, me indica que me va a preguntar si yo quiero colocar todas las colecciones, todo si hay algún comentario, toda la información se le indica que sí. Le damos Next y lo que va a empezar a hacer es, Zotero va a empezar a extraer la información del archivo RIS y la va a ir completando dentro del sistema. Va a generar una carpeta, que en este caso es la carpeta Scopus, con la información. Esperamos un par de segundos a que lo complete. Como yo les decía, va a depender del peso del archivo RIS. Mientras más información tenga, se va a demorar un poco más. La velocidad de su computador. Y en este caso, en concreto, no tendría que ver la información vinculada con la velocidad de Internet. Y me dice que se han importado 553 documentos. Doy Finish. Y si se fijan, dentro de los documentos que tengo acá, ya incluso me coloca una advertencia que un documento ha sido retirado porque puede tener algún tipo de problemas. Puede ser daño en el formato, puede ser que el documento haya sido retractado también. También tiene avisa a los gestores bibliográficos. Y nosotros acá ya tenemos la primera camada de documentos que nosotros vamos a empezar posteriormente a revisar. Si yo cliqueo cada uno de ellos, me van a aparecer los metadatos, tanto el título, los autores, los resúmenes, publicación, volumen, número de páginas, etc. El DOI, la base de datos de donde se extrajo la información. Esta es un formato. Vamos a ver este mismo proceso usando la plataforma Mendeley. Vamos a dejar nuevamente de compartir. Disculpen que los mareé con esto de ir cambiando de pantalla, pero es un paso necesario. Vamos con la plataforma Mendeley. En este caso, la plataforma se llama Mendeley Reference Manager, que es la versión actual del gestor bibliográfico que tiene esta empresa, que pertenece a Elsevier. Nosotros, para hacer esta migración masiva, como vimos en Zotero, nosotros vamos a cliquear dentro de la herramienta Add News, más Add News. Cliqueamos y nos va a aparecer la tercera opción que dice Importar biblioteca. Y me van a entregar tres formatos: el formato vText, formato EndNote y el formato RIS. Cliqueamos el formato RIS, me va a abrir nuevamente los documentos en formato RIS que nosotros descargamos. Vamos a usar el de Scopus porque es el más breve. Abrimos y si se fijan, dentro de la plataforma me indica de que está cargando el archivo. Recuerden, mientras más pesado el archivo RIS, más se va a demorar en cargar. Y el archivo RIS puede ser cargado en relación con peso, tal vez no en cantidad de registros,
que pueden ser, no sé, invento, 10, pero sí puede estar con la cantidad de información que contiene cada registro. En este caso, la plataforma, y aquí hay una curiosidad que pasa con los sistemas, es que me cargó 511 resultados. Y acá es importante el siguiente punto. Mendeley, a comparación de Zotero, los archivos que están duplicados los junta. O sea, por ejemplo, puede haber que tengan el mismo archivo replicado 2 veces en Mendeley, pero lo que hace es, cuando descarga, junta esta información, ¡pum!, los asocia. Por esa razón bajó la cantidad de información, mientras que en Zotero está tal cual la cantidad que se descargó. Esa es una diferencia importante entre ambos sistemas. Dicho esto y visualizados los dos ejemplos, quedo ya abierto a preguntas, porque esto es lo esencial. Esto es lo que ustedes después van a utilizar para la siguiente presentación. Evita. Ya, gracias Sergio, excelente, muy gráfico, muy claro. Yo quedé también muy a gusto con todo lo que nos explicaste. Solamente mencionar que todo este proceso que Sergio hizo al final, por ejemplo, si él ocupó Zotero y Zotero no pudo leer uno, todo esto entra dentro del diagrama que posteriormente se hace en Prisma, porque uno en Prisma tiene, acuérdense que cuando uno hace el diagrama, tiene los identificados, después tiene el cribado, si hace legibilidad es una de las etapas del screening y al final tiene los incluidos. Pero en toda la etapa de identificación hay una casilla que es para las bases de datos, en este caso sería PubMed, WASP, Scopus, con todo el N que se descargó a través de la query, pero al lado hay una casilla que recordemos lo que nos dijo Constanza Marín en la sesión 1 de profundización, que si bien Prisma ofrece un formato, uno puede ir jugando con estas casillas, porque no todas las realidades de las investigaciones son iguales. A veces no se elimina nada, pero en la casilla de eliminación de excluidos que se llama, uno puede poner ilegibilidad, ¿cierto? Porque en el fondo no se pudo leer. También uno puede excluir por estas razones duplicados. Y ese duplicado puede ser una vez que uno exporta la data de Excel y se elimina, y uno elimina de forma manual los duplicados porque Excel te lo permite, pero también depende del gestor que tú ocupes, pueden eliminarte duplicados o fusionar, que también tú lo puedes hacer Sí. en Zotero, y eso te va quitando a este N total, que es del N de tu data para el siguiente proceso de screening. Así que eso solamente aclarar para juntar un poquito todos los contenidos que ya venimos revisando con respecto al Scoping Review. Yo estoy leyendo acá el chat, Sergio. La verdad es que no hay consultas. Sí, mira, Eric. Eric, ¿estás ahí? Dice, Eric Gómez. ¿Cómo estás, Eric? Gracias por estar presente. Dice, Sergio, ¿el uso de paréntesis sustituye la comilla o puede No, ser ambas? va a depender de la base de datos. Por esa razón yo les comentaba, les daba ese pequeño tips que antes de comenzar la búsqueda así como full inmediatamente, jugaran una media hora con el sistema para saber qué te entrega, cómo funciona. Porque hay bases de datos que interpretan el paréntesis como como otro tipo de lógica. Por ejemplo, si yo lo busco en la base de datos Dialnet, por ejemplo, el paréntesis, para Dialnet ese concepto viene a ser equivalente a las comillas. Pero en otra base de datos puede ser que sea un concepto no tenga ningún significado, ¿ya? O en otra puede ser que sea un concepto que excluye. Va a depender, ¿ya? Por esa razón les decía que jueguen con el sistema. No lo hagan inmediatamente al tiro ya. Sino que media hora. Juegan, vean, este sistema me permite esto, esto, otro. Entonces, la respuesta es, depende de dónde tú estés buscando, ¿ya? Uno se va Pero normalmente, familiarizando con el recurso. exactamente. Porque ¿cuál es uno de los errores, por ejemplo? Y esto yo lo veo normalmente en los estudiantes de pregrado, ¿ya? Yo sé que
que normalmente el estudiante de pregrado se lanza directamente a la base de datos sin conocerla, sin saber un poco cómo funciona su lógica, y ahí cuando comienzan a tener algunos problemas. En este caso, siempre la sugerencia mayor es siempre un poquito de conocer, familiarizarse un poco con el sistema. Cuando ya lo tengo familiarizado, pum, comienzo a aplicar la query ya como tal. Y ahí voy viendo los resultados. No sé si eso responde a Perfecto. su pregunta. Gracias, Sergio. Mira, después, bueno, Nicolás, muchas gracias, Nicolás Maldonado, por ese ojo de águila, de Sí, se lo revisar agradezco cuál era mucho. la falla y la sintaxis de la query. Así. Y ahí también nos muestra que de repente uno puede decir, oye, esta query no funciona, eh, fallé o falló la base de datos y avanzamos con otra y a veces no nos damos cuenta que puede ser que redactamos mal una palabra o Sí, un espacio o agregamos un operador extra y todo eso puede ocurrir. Y justo esto sí, va de la mano con lo que nos dice Carolina Fonseca abajo. Solo una duda sobre el uso de espacios entre caracteres. Es decir, antes del paréntesis, comillas, signo, más. No sé si comprendes la pregunta, sí, la Sergio. comprendo súper bien. Ya, hay bases de datos, por ejemplo, si yo busco la base de datos Universitat, ¿ya? O también Dimension, esas bases de datos se caracterizan porque tú cuando generas la query no te permiten espacios. Todas las palabras tienen que estar pagadas. Palabra clave, símbolo, palabra clave, todo pegado. Tu, 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 tu. Pero hay otras bases de datos, por ejemplo, las que revisamos nosotros, que sí te permiten tener ese espacio de palabra clave, espacio, operador booleano, espacio, palabra. Entonces volvemos al mismo tema, conocer el sistema. Esto es solamente es conocerlo, es jugar un poco con la máquina, un poco, y después, cuando ya la estamos familiarizados, nuevamente sucede. Entonces esos pequeños errores, por ejemplo, los que comenta Evita sobre la sintaxis, que nosotros lo vimos en vivo y en directo, nos pasó con WOS, se agregaron dos operadores booleanos que se copiaron, así sin querer, y la máquina simplemente no te reconoció. Y eso puede ser, para algunos casos, algunos pueden interpretar, no hay recursos, o no me sirve la base de datos. Cuando en realidad el problema puede ser más sencillo, simplemente la ecuación estaba mal planteada o incluso puede ser que alguna palabra esté mal escrita y esa palabra te corta, te corta la búsqueda. Entonces hay que tener siempre esos pequeños cuidados y esos pequeños resguardos. Como dicen por ahí, tener ojo de águila también. El otro gran tips que no aparece en esta presentación. Buscamos a Y Nicolás. sí, Mira, yo también quería aclarar una cosa, que es un error que yo he visto, que muchas veces queda una query hecha en una base de datos, como lo que nos pasó con PubMed, que la query queda pero súper estructurada y con todas los elementos adicionales que la misma base de datos incluye al momento de leer tu query. Porque uno lo único que agrega son los operadores, agrega las keywords y agrega quizás una indicación de que lo lean en el metadato del título, en el metadato del abstract. Uno indica así como en todos los campos, ya. Pero además la base de datos genera otros subconjuntos y empieza a agregar paréntesis, monta sí, paréntesis, y de repente uno copia esa query e intenta pegarla en otro sistema. Eso no es lo indicado. Hay que construir queries, como lo hizo sí, Sergio, porque si uno copia y pega la query, lo que lee o el lenguaje que lee de máquina, que lee una base de datos, no necesariamente le va a leer la otra. Por más que exacto. tengamos operadores y keywords ideales, los subconjuntos que fueron creados por una base de datos no son los mismos que va a entender la siguiente. Entonces, la recomendación es y de hecho, cuando uno va a los Open Science Framework o va a Próspero o va a todas estas plataformas donde se publicaron los protocolos, ahí vienen añadidas todas las estrategias de búsqueda. Y uno va y dice, a ver, ¿cuáles fueron las estrategias de búsqueda que ocupó esta revisión sistemática que yo quiero hacer? Y uno descarga los Word que son descargables o PDF y no nos aparecen estas combinaciones. Uno dice, ¿y dónde está la query? Nos vienen a veces con query. Lo que traen son las keywords, los truncadores que ocuparon, los operadores booleanos y las bases de datos que ocuparon, los sistemas. Entonces uno dice, ellos nos entregan todos los insumos, pero las combinaciones son tantas y múltiples, como lo mencionó Sergio, que finalmente eso es lo valioso. Ahora, sí uno puede poner la query pegada en la revisión sistemática o en estos anexos adicionales en los protocolos publicados. Y ahora, eso es lo interesante.
Y ahí también quiero recordar el valor. Ustedes cuando han leído un paper de revisión sistemática, entrega como la información sintetizada. A pesar de que la metodología es súper explicada, es como que te dice, se ocuparon estas palabras clave y avanza. Y tú te quedas con harta interrogante. Por eso es importante que cuando leas una revisión sistemática te vayas a ver si está publicado el protocolo, que por lo general la revisión sistemática, la metodología lo dice, porque en ese protocolo está todo el detalle que no se vio en el paper. Porque la revista no te va a dejar pegar anexos extremos. O sea, si el paper a lo mejor tiene 10 o 12 hojas. Si tú le pegaras todos los anexos de las queries y todo, formarían como 30 hojas. Entonces, por eso es importante ver si tiene publicado un protocolo y ver cómo lo hizo, cómo preparó esta sopa que finalmente es la que te permitió tener esa revisión sistemática. Ahora, Evita, Sergio, mira, hay, acá Carolina nos dice una pregunta así muy vanguardista. ¿Han ya, usado ChatGPT para yo lo he usado, corregir esos detalles? A yo sí ver. lo he usado. El detalle está de, mira, ChatGPT hace un buen trabajo arreglando cosas, ¿ya? Redacción, algunas cosas de sintaxis, súper bien. Pero cuando se trata de ecuaciones de búsqueda es un desastre. Por dos motivos. Porque lo que hace ChatGPT, hay una metáfora, y aquí voy a de la que se llama la máquina china, en la cual simplemente lo que hace ChatGPT es copiar conceptos. Y eso te los entrega. Puede ser que tengan lógica, que se entiendan y que tú lo entiendas bien, o pueden ser conceptos que aparentemente sí se entienden, pero cuando tú empiezas a indagar, empiezas como a leerlo en profundidad de manera crítica, te das cuenta que no tienen lógica entre sí. Con la sintaxis de ecuaciones de búsqueda pasa lo mismo, porque lo que hace ChatGPT es que te puede corregir la sintaxis, la ecuación de búsqueda, pero te puede cambiar palabras claves, que te puede colocar palabras claves o te puede modificar palabras claves que no están reconocidas dentro de los tesaurios y las bases de datos. Entonces, ahí ChatGPT todavía queda al debe, ¿ya? Ahí todavía... También, Dígame, disculpa Vita. Sergio, te iba a comentar que también es súper importante el tema de las alucinaciones de los chatbots, que en uno de los papers publicados el año pasado, aunque estas plataformas de chat de inteligencia artificial son súper dinámicas y se van actualizando. Pero la última versión salió un paper publicado de los creadores de ChatGPT y ellos dicen que todavía no pueden controlar la totalidad de alucinaciones de los chatbots. ¿Y qué es las alucinaciones? Que cuando ellos no te entienden o cuando no tienen acceso a información inventan. Entonces crean algoritmos y de hecho pasa mucho que hay gente que dice, escríbeme algo sobre information literacy y dame citas y referencias. Entonces el chatbot te crea algo, te pone citas y te pone referencias y cuando vas a buscar las referencias son inventadas. Entonces esa alucinación que tiene el chatbot no es algo que tú no puedas, te puedas relajarte y no revisar. Entonces, si es capaz de tener alucinaciones con ese tipo de cosas, mucho más en la creación de una query que además tiene que ver cómo piensa esa máquina que no es el chatbot. Como les dije, PubMed, WOS, Scopus, ScienDirect, Elsevier, Cielo, Redalic y todos los motores, si bien tienen un mínimo común, tienen diferentes formas como de estar programadas. Así que hay que familiarizarse, esa es la clave. Si uno va a quedarse con una, dos, tres, cuatro o cinco motores de búsqueda o bases de datos en esa RS, esos son los que uno tiene que dominar y dominar al máximo para que no te pase ni un percance que hoy no estaba informada que esa base de datos hacía eso o no hacía eso. Sí. De hecho, yo he visto algunos comentarios que le han hecho algunos revisores cuando envían sus revisiones sistemáticas de evaluación. Una de las preguntas que algunos evaluadores le hacen a los autores es, ¿utilizaste tal filtro de la base de datos para disminuir la cantidad de información de esto? Y de repente los autores quedan como, no, no lo usé. Ah, listo. Entonces, reiteramos nuevamente, como tercera vez, familiarícense con el sistema. Háganse amigos. Cuando ustedes se vean, digan, oh, ¿cómo estás? Bien, usémonos. Sergio, le pasó a una investigadora que es de este grupo de personas que estamos apoyando la revisión sistemática. Em, ella envió la revista a su revisión sistemática y ella ocupó EBSCOhost, que EBSCO es un motor de búsqueda, es una base de datos, pero que además tiene otras bases de datos dentro.
y van a encontrarse con bases de datos que son motores, ¿ya? Sí. Que son como Google, que es como un motor que indexa diferentes sitios y recursos. EBSCO tiene esa particularidad. Entonces, cuando tú entras a una base de datos de estas características, muchas veces los revisores te piden que tú digas qué bases de datos ocupaste de ese motor. Sí. Y a ella no le aceptaban, no le querían, o sea, le habían aceptado el estudio, pero el revisor le pedía, por favor, dime cuáles bases de datos. ¿Por qué? Porque EBSCO tú puedes comprar 50 bases de datos, nosotros tenemos como 19 productos dentro de EBSCO de lo que nos interesa a 22. nosotros como Sanseva. Pero si tú te vas, no sé, para Harvard, a lo mejor compraron toda la suscripción de EBSCO y tienes 50 bases de datos, que es nuestra realidad. Entonces, si tú dices EBSCO, tienes que especificar qué subproductos de EBSCO ocupaste para tu revisión sistemática. Si no, eso va a ser un eterno pimponeo entre el editor disculpen, y el investigador al momento de querer publicar. Bien. Hay una pregunta súper interesante de Nicolás. Nicolás dice, existe, espérame, ya, Carolina dice, clarísimo. Buen dato, gracias. Es bueno saberlo, no le he hecho. Se me ocurrió preguntar, porque estoy usando algunas cosas simples. Bien, Carolina, súper bien. La Carolina es súper creativa con el tema de la tecnología, yo me he fijado. Después dice, Nicolás, ¿existe algún mínimo de bases de datos que se da a consultar obligatoriamente? Yo en este caso en particular normalmente, como tenemos, lo dije al principio de la presentación, Web of Science y Scopus concentran entre el 60 y 70% de la investigación a nivel mundial, de las más importantes. Por tanto, esas dos por lo general son paso obligado. Ya existen también, creo que existen las que son las revisiones cortas. Entonces, esto evita que se revisa una base de datos. Que lo que tengo, pero va a depender del tipo de estudio, de lo que ustedes estén investigando y de la limitación. Yo he visto algunas revisiones sistemáticas con 3 bases de datos, otras con 4. Me acuerdo de haber visto una que era gigante, que era como de 40 páginas, que usó 7 bases de datos, pero eso está sujeto al tema. Sí, también es importante recordar que para la Scoping Review se puede utilizar literatura gris. Entonces, si tú, por ejemplo, quieres hacer una investigación sobre los programas de estudios y lo que declaran los programas de estudios o lo que declaran las carreras en el perfil de egreso con respecto a alguna temática, tu fuente ya no serían las bases de datos. Podrías eventualmente encontrar publicaciones que hablen sobre los perfiles de egreso de tal carrera, pero a lo mejor tu fuente de información van a ser las plataformas web, sitios web, donde las carreras declaran sus perfiles de egreso. Y eso no va a estar documentado más que ahí, en ese momento. Entonces, recuerda que la Scoping Review, tú puedes ocupar una base de datos, pero también puedes ocupar buscadores, normativas, instituciones, sitios web, y todo eso es declarado. Ahora nosotros estamos haciendo el ejercicio de las bases de datos porque es más complejo, pero ya meterse en un sitio donde están es navegar nomás. Ahí tienes que navegar y sacar la información que tú quieres extraer. Ya, la María. Angelina, ¿Sí? ¿Con quién hola, estoy hablando? la Sole. Sole, ¿cómo estás? Hola, sí, quería agregarles a eso que el Cochrane, que un poco dicta bastante las normas de cómo se hacen las revisiones, recomienda 3 bases de datos al menos. Esa es la recomendación. En general, lo que dijo Sergio es así, habitualmente siempre van WOS y Scopus y uno agrega una más dependiendo de la disciplina. Por ejemplo, en enfermería, Sinajal es bastante citada y va a depender un poco de la disciplina que otra base de datos más, pero siempre son al menos 3. Eso quería agregarle. Muchas gracias. Gracias, Sole. Ahora, hay que recordar que, bueno, Sergio nos mencionó que es como el 80-70% de las publicaciones están en estas bases de datos, grandes bases de datos mundiales, porque son mundiales, pero si eventualmente uno quiere trabajar con algo muy local, a lo mejor va a consultar además algo local como Cielo, como Redalic, y incluir bases de datos como de otras características, que además que se busca en español, por ejemplo. Entonces ahí, como dijo también Sergio, tiene que ver con la realidad de la investigación que uno está realizando. Voy a terminar con Y esto porque estamos justo en la perdón, hora. Ah, sí, sí. la última recomendación en base a la literatura gris que dijiste que es súper importante
para las revisiones sistemáticas sobre todo. Habitualmente lo que se busca en literatura gris son los repositorios de las universidades y los resúmenes de los congresos. Eso es lo que habitualmente se cita y se busca como literatura gris por si acaso a alguien le interesa. Perfecto. Claro. Sí, los repositorios, por ejemplo, los repositorios de tesis, que también son importantes y a veces no son liberados y ahí uno tiene que buscar dónde encontrar esa información. Bien, siendo las 10:10, vamos a dar cierre a esta sesión, exitosa sesión, que espero que les haya sido de mucha utilidad. Recuerden que estamos a disposición de todas las consultas, quizás no en esta sesión, pero sí ustedes nos pueden dejar en el chat consultas y pues nosotros las vamos a revisar. Les recuerdo también que todas las sesiones que se están realizando y se han realizado y se van a realizar quedan grabadas y están siendo editadas para que al final nosotros les mandemos los enlaces para la consulta y cuando ustedes construyan esta revisión sistemática tengan el apoyo de las sesiones específicas que han habido hasta la hora. Recordemos que la próxima sesión, el día 3 de julio, wow, ya llegó julio, vamos a tener una sesión presencial, ya que vamos a avisarles dónde va a ser. Depende de la cantidad de gente que nos confirme. Y así que vamos a estar consultándole esta semana, hasta la próxima semana, si usted va a asistir a la próxima sesión para finalmente poder reunirnos y cerrar este ciclo de sesiones de Scoping Review. Y posterior a eso vamos a pasar al proceso de asesoría, en donde vamos a poder conversar con los que ya están presentes para poder visualizar cuál va a ser su proyección en cuanto a la publicación de este tipo de investigaciones. Así que eso, quedamos en contacto, les deseo una linda jornada. No sé si Sergio quieres decir algo más. Desearles que tengan un hermoso día. Ánimo con este proceso de búsqueda. De vez en cuando familiarícense con un gestor bibliográfico, ya que también, disculpe, ya esto como dato, ya estamos dando tips sobre tips, ¿ya? Pero normalmente uno siempre tiende a, de repente cuando uno juega con dos gestores bibliográficos, de repente uno se comienza a confundir y porque te entrega un resultado más en este otro menos, etcétera. Usen uno y con ese saquen el máximo provecho. Ya, y ustedes eligen cuál de los dos. Tienen dos opciones, Mendeley o Zotero. Y si quieren tirar con EndNote, perfecto. O con RefWord, también. Pero ahí van a tener una curva de aprendizaje un poquito más alta. Eso solamente quería decirle. Gracias, Sergio. Y solamente recalcar que vamos a estar con Sol la próxima semana para cribar, para hacer resultados y para hacer la discusión. Así que con eso ya terminamos nuestra Scoping Review. Así que muchas gracias, nos vemos, un saludo para todos. Ahí un gran Buena semana. abrazo. Chao, chao. Chao, chao.